cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Esa es la base bíblica. El tema todavía hay tiempo, ¿verdad? Y entonces te quiero decir, como un subtema, protege lo que Dios te dio, lo que Dios te entregó. Los hijos Dios no los prestó. Los hijos Dios nos los entregó para que cuidáramos de ellos, para que fuéramos mayordomos aquí en la tierra de lo más preciado de Él, que es la vida humana. Y entonces, pues nosotros, pues yo voy a ir desglosándolo poco a poco y usted, pues, siéntese con calma, tómese su tacita de café o su juguito o su merienda, pero vamos a ver si cómo ¿verdad? Puedo ir desarrollando este tema de la mejor manera. Hay algo que los padres necesitan escuchar, ¿verdad? Y más en estos tiempos, que todavía hay tiempo, ¿verdad? No se dé por vencido, no deje que la derrota venga a su vida. Tal vez usted tenga hijos distantes, hayan familias heridas, hijos heridos, familias separadas, conversaciones pendientes, errores que pesan en la conciencia o decisiones que quisiéramos tal vez cambiarlas, pero se nos hace imposible. Sin embargo, mientras haya vida, ¿verdad? Todavía hay tiempo. ¿Hay tiempo para qué? Para sembrar, hay tiempo para corregir y hay tiempo para abrazar, escuchar y sobre todas las cosas amar, ¿verdad? Por eso cuando Jesús habló de los talentos, enseñó que Dios entrega algo valioso y luego pide cuentas por eso que le entregó, de cómo eso fue cuidado. Y, y los que lo han leído, pues saben, ¿verdad? O si están con la palabra Mateo 25:14, ahí ven lo que le da, le entrega a esos hombres, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pero aquí yo les voy a hablar de ese cuidado de lo que Dios le entregó a usted, que fueron los hijos, ¿verdad? Y eso es lo más valioso que Dios ha puesto a nuestro cuidado, ¿verdad? El cuidar de la vida de ellos y cuidar de la vida de nosotros, porque es un regalo, es un don de Dios. Así que vamos a ver, ¿verdad? Cuán valioso es y cómo, ¿verdad? Nos va a pedir cuentas de cómo fue ese cuidado que usted y yo le dimos a esos hijos. Aunque la parábola habla principalmente de responsabilidades espirituales, podemos aplicar un principio poderoso a la familia, ¿verdad? Los hijos no son una posesión suya ni mía, de nadie. No son posesión de nadie. Son un regalo confiado temporalmente dado por Dios. Recuérdalo, se lo voy a repetir porque es que esto está, se lo tengo que repetir. A veces como que nos desenfocamos y hasta creamos dioses de nuestros hijos, ¿verdad? O otros se van a los extremos, de un descuido total. Pero los hijos no son una posesión de nosotros. Eso tiene que estar claro. Son un regalo confiado temporalmente dado por Dios. No por cualquier, no por el vecino, ni por el amigo, ni por la amiga, dado por Dios. Si usted ha tenido esa oportunidad y ese privilegio, es porque Dios así lo ha visto en gracia para que usted tenga la oportunidad de criar un niño, de educar un niño, haya nacido del vientre de su esposa pero nació de una mujer y aunque usted no haya sido directo, el Señor permitió que usted lo tuviera para que usted lo cuide. Y le vamos a dar cuentas a Dios por eso. Por eso es importante, ¿verdad? Que entendamos, ¿verdad? Lo valioso que es lo que Él ha puesto en nuestras manos y que le vamos a dar cuentas a Él por eso, de ese cuidado que le hemos dado o le estamos dando, ¿verdad? O le dimos a nuestros hijos. Aunque la parábola habla principalmente de esa responsabilidad, ¿verdad? Podemos aplicar unos principios poderosos de la familia. Los hijos, ¿verdad? Como les dije, no son esa posesión, no son una posesión. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó? ¿Qué estás haciendo con esos hijos que Dios te entregó? ¿O qué hiciste con esos hijos que Dios te entregó? Para todo hay una solución, porque Dios nos ama tanto, que aunque quizás no es por nuestra ignorancia, por nuestra incapacidad, por muchas situaciones de la vida,
tal vez no hicimos lo propio en ese momento, pero todavía, como le dije, todavía hay tiempo, que es el título, ¿verdad?, del tema, todavía hay tiempo. Así que vamos a ir desmenuzando esto para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, contestarnos esa pregunta: ¿qué estamos haciendo o qué hicimos con ese regalo que Dios nos entregó? Los hijos son una gran responsabilidad, no una casualidad, ¿verdad? Muchos padres trabajan para dar techo, ropa, comida, buena vestimenta. Y eso es importante, no es que no es importante, pero lo más importante es que tenemos que aprender a proteger lo que Dios nos entregó. También es importante porque significa que es cuidar. Nosotros tenemos que cuidar ese regalo que Dios nos puso en nuestras manos. Así como le pusieron aquellos talentos a aquellos hombres. Él iba a venir a buscar el fruto de esos talentos que puso en ellos. ¿Cómo lo trabajaron? Eso era el problema de cada uno. Las herramientas estaban, que nosotros por muchas cosas estábamos envueltos en tantas cosas que no nos dimos cuenta o no pudimos en ese momento, pero las herramientas estaban. Pero caigo en lo mismo en el título: todavía hay tiempo, ¿verdad?, para proteger lo que Dios nos entregó. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos que lo importante de todo esto es que Él nos los entregó para cuidarlo. ¿Cuidar qué? Cuidar su corazón, sus valores, sus emociones, ¿verdad? El carácter, el poder confiarle la palabra de Dios y hablarle de la palabra de Dios a cada uno de ellos, para que ellos puedan, ¿verdad?, vivir una vida con conocimiento de lo que Dios puede hacer en sus vidas y que Dios no los desampara, que siempre va a estar ahí. Y esa enseñanza va a ir pasando por generaciones hasta que el Señor venga. Pero todavía hay tiempo para recuperar, ¿verdad?, esos espacios perdidos que tal vez pienses que por alguna razón no se pudieron dar, o por alguna razón no se pudo, no pudiste hacerlo lo mejor posible o como tú hubieras deseado, porque a veces estábamos envueltos en tantas cosas, o muy jovencitos, o careciendo de muchas cosas. Fueron muchos factores, ¿verdad?, que tal vez influyeron para que no pudiéramos en ese momento realizar la labor de esa encomienda de cuidar que Dios puso en nuestras manos. Yo recuerdo cuando yo tuve mi primer hijo, imagínense, yo una nenita, y yo pensaba, y ahora cómo yo cuido a este niño, que es mi responsabilidad. Pues como instinto, lo que me vino fue: tengo que cuidarlo, protegerlo, para que no le pase nada, para que no viva ningún daño. Pues tengo que buscar la manera de tenerle siempre su alimento, su ropa, su cobija, su techo. Y en eso pues uno se va enfocando, y así como yo, pues la mayoría, y los padres pues a trabajar para que esos hijos pues tuvieran, ¿verdad?, lo mejor posible. Muchos de ellos, otros pues se envolvieron en otras cosas que lamentablemente, ¿verdad?, pues ya pues no hay por qué darle tanta mente, sino hay que buscar la manera de entender que todavía hay tiempo para recuperar esos espacios que se perdieron, esos momentos perdidos. Cuando los hijos toman camino diferente, vemos que desde la primera familia, Adán y Eva se encontraron también con esos grandes desafíos desde el principio. Es más, pero es que como eso se lo quiero dejar para el final, Dios Padre, desde el principio la humanidad se ha rebelado, no ha hecho lo correcto, no han hecho las cosas como deben ser. Pero vamos a ir viendo estos hombres, ¿verdad?, y esta familia de estas épocas, donde esos primeros padres también, esos primeros hombres y padres, familia, se enfrentaron a esos grandes desafíos. Por ejemplo, Adán y Eva jamás pensaron que como familia ellos vieran, la primera familia, pudieron ver que un hijo se levanta contra el otro, contra su hermano, y vivir ese dolor, ¿verdad?, que llegó a ese hogar, a esa familia, porque ningún padre sueña con ver división entre sus hijos, pero
en esta generación lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo hay ese enfrentamiento. Yo he visto muchos hermanos matar al otro por diferentes razones. Pero lo vamos a ir desglosando, ¿verdad? Que hay muchas cosas que vienen, que traen, ¿verdad? El que llegan para que muchos hermanos se levanten en conflictos y levantan con esas raíces de amargura. Y a veces los padres, ¿verdad? Tienen mucho que ver en esto. Pero vemos entonces, ¿verdad? Que hemos visto aún en esta generación que eso que pasó en el tiempo de Adán y Eva con aquellos primeros padres sigue pasando en estos tiempos. Y entonces también todo esto nos recuerda, ¿verdad? Una verdad bien importante, que los padres pueden sembrar valores, usted puede sembrar los mejores valores en sus hijos, pero los padres, cada hijo tomará sus propias decisiones. Usted le puede enseñar lo mejor en su casa, pero su hijo al final tomará la decisión que él entienda que es la que le convenga, por más que usted le haya enseñado y lo haya educado. Y van a caer muchos de ellos en lo que ustedes jamás pensaron, porque fueron a lo más que usted le dio énfasis. Por eso nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Que muchos padres, y lo vemos y lo escuchamos, ¿verdad? En muchas ocasiones, que hay muchos padres que viven cargando con culpa por decisiones que sus hijos adultos decidieron. Mientras ellos fueron pequeños, usted los guió, los instruyó, los fue educando con unos valores y unos principios para que no cayeran en otras cosas. Mas, sin embargo, pues ellos lamentablemente tomaron sus propias decisiones, pero no quiere decir que ustedes van a vivir toda una vida, ¿verdad? Con ese pesar y esa angustia, porque creen que ustedes son culpables, cargando culpas por decisiones de sus hijos. No importa, usted educó y enseñó como en la medida que usted supo, como pudo, pero lo dijo: no caigas en esto, no hagas esto para que no te pase esto. Y le puso este ejemplo, pero pues ellos al final, vuelvo y le digo, ellos van a decidir lo que van a hacer con su vida. Escucha bien, hay responsabilidades que corresponden a los padres, pero otras van a corresponder ¿a quién? A ellos, a los hijos. Usted le va a instruir, le va a evitar, lo va a proteger, lo va a cuidar. Pero cuando ya ellos crecen y llegan a la adultez, le toca a ellos decidir, poner en práctica lo que usted les dijo que no hicieran. Quizás usted pues no fue el mejor ejemplo, pero dentro de él le decía: no hagas lo que yo hice o lo que yo hago, para que tus días se acorten, para que no vivas lo que yo he vivido o no te pase lo que yo viví. ¿Ve? Pero ellos lo deciden. Muchos de ellos, pues, no hacen lo que usted estuvo haciendo o sigue haciendo, pero hacen otras cosas y por ahí, pues, toman otras decisiones que no son las correctas. Por eso no deben, ¿verdad? Cargar con esas culpas de las decisiones de sus hijos. Lo que sí podemos hacer es seguir ayudándolos, orando por ellos, abrazándolo, amándolo y manteniendo abierta la puerta de su corazón para ellos, que no importa pues cómo ellos sean, siempre ellos entiendan que ese lugar está ahí y que usted pues ahí son sus hijos, y si usted no los ayuda o usted no los cuida o usted no los aconseja en el momento preciso, ¿quién los va a ayudar? El vecino no lo va a hacer y tal vez lo haga, pero en los llamados a tener ese corazón abierto para esos hijos son los padres. Noé fue otro en la Biblia, ¿verdad? Vivió en una sociedad muy difícil, muy contraria a todo. Mientras todos corrían de un lado para otro, según la sociedad se iba moviendo y los desafíos de esa sociedad, pues muchos padres como hoy, ¿verdad? Compiten entre unos y otros y vemos, ¿verdad? Que no importa las situaciones, Noé corrió y confió en Dios a pesar de todo lo que veía a su alrededor. Y por eso, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que como también en este tiempo hoy, las redes sociales
pues nuestros hijos están compitiendo con las redes sociales, nuestros nietos están compitiendo con las redes sociales, con una sociedad que no está teniendo piedad, ¿verdad? Vemos entonces cómo en ese intervalo, ¿verdad? Todas estas situaciones están corriendo una sociedad tan a la velocidad que está evitando que nuestros hijos pues puedan obtener lo mejor que nosotros quisiéramos. Porque por más que usted le explica y le habla unas cosas, afuera hay un mundo y ahora no tiene ni que ir afuera. En las redes hay un mundo que él se los está comiendo, los está absorbiendo. Y usted le enseña unas cosas por un lado y las redes por otra. Hay que tener demasiado control y cuando ellos tienen unas edades, pues se les hace un poquito difícil a los padres poder lograr eso. No sé qué está pasando, que de momento llega y de momento se va, pero yo espero que esté en vivo. Vemos, ¿verdad?, que en la enseñanza de Noé, que no es contrario o controlarlo todo, ¿verdad? Pero sí podemos fortalecer lo que ocurre dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Lo que está pasando con nuestros hijos dentro de su casa. El arca fue construida antes de la tempestad, antes de la tormenta. Por lo tanto, las familias fuertes también se construyen antes de las crisis, antes de las tormentas. Si desde ahora usted va educando, diciéndole al hijo, mira esto, pues se me pasó, no te lo dije, no te lo enseñé, pero todavía estás a tiempo. Vamos a enmendar eso, ¿verdad? Para que puedas salir adelante victoriosamente o por lo menos con menos situaciones, pues usted puede estar segura que entonces usted va a construir una familia más fuerte en medio de esta sociedad. Vemos un Jacob y el peligro, ¿verdad?, que vivieron los hijos de Jacob a consecuencia de las preferencias que tuvo Jacob, que marcaron profundamente a esos hijos, aunque Jacob los amaba entrañablemente, ¿verdad? Pero mostró lamentablemente preferencias que produjeron entonces heridas y conflictos en esos hijos. Y los celos entre hermanos crecieron, ¿verdad? Y los que saben la historia, o búsquela y léala, vemos, ¿verdad?, cómo todo esto se convierte entonces en una tragedia familiar en la vida de esa familia. La mayoría de los padres no lo hacían, ¿verdad?, intencionalmente. Jamás pensemos que lo hizo intencional, ¿verdad? Pero algunos hijos sienten esa preferencia y ven, ¿verdad?, que nunca son escuchados como escuchan a los otros, que siempre son comparados uno con el otro, que nunca son suficientes por más que hagan o traten de hacerlo mejor, siempre hay un pero. Pues entonces eso causa una división en la vida de cada uno de ellos, llevando un conflicto a la familia. Por ende, puede tener desenlaces desastrosos en una familia. Hermanos que no se buscan, padres e hijos que no se buscan. ¿Por qué? Porque hubieron, ¿verdad?, esas marcas, esas heridas desde siempre. Por eso es importante proteger lo que Dios te entregó también. Y es bien importante que entendamos lo que significa cuidar, ¿verdad?, esa manera de cómo tratamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y cómo tratamos a cada uno, porque cada uno es un mundo, cada uno tiene un carácter, cada uno, unos son más sensibles, otros son más fuertes, pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a tratarlos individualmente, pero esforzarnos, y aunque no son iguales, pero tratar y esforzarnos nosotros por cuidarlos en la misma igualdad. Por eso es importante que el amor necesita ser visible, no solamente existir. No es que usted esté ahí, es que lo demuestre, ¿verdad? Para que esos hijos sientan, ¿verdad?, ese amor y ese cuidado. Vemos otro más, a David, un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios, porque también tenía un corazón bueno, bonito, ¿verdad?
pero que muchos dolores, ¿verdad? Y muchos sufrimientos enfrentó David en su vida familiar, ¿verdad? Pudo haber logrado las batallas más grandes, pudo haber sido el mejor rey, pero lamentablemente en su vida familiar, esa vida familiar fue un desastre, ¿verdad? Para David, porque pues ese dolor tocó sus puertas, ¿verdad? La vergüenza, la tristeza, porque enfrentó profundas luchas familiares, David, y vio, ¿verdad? En sus hijos, vio la rebeldía, vio las divisiones, vio el dolor dentro de su propia casa, vio la vergüenza, ¿verdad? También en su propia casa y salir de su casa hacia afuera. Por eso David vivió nos lleva a ver esa enseñanza, ¿verdad? De que algo importante tenemos que aprender a manejar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vio todo esto en su familia y tenemos que aprender a ser buenos padres en términos, ¿verdad? De dar lo mejor que podamos y lo que esté a nuestro alcance, no descuidar una cosa, tiene que haber un balance, ¿verdad? Porque si descuidamos unas cosas se nos cae esta, y si logramos esta y descuidamos esta, tenemos que hacer un balance en nuestra vida como padres. Ser un buen creyente no garantiza una familia perfecta. No se crea eso, que porque usted es creyente y algo no está como parece, ¿verdad? Que debiera ser, pues ya usted cree que ya usted no está siendo un buen creyente. No. O que algo, y otros hasta lo censuran por esa situación. Déjenme ver si puedo arreglar esto aquí un momentito. Y otros hasta lo censuran y hasta quieren dirigir su casa. No, pues muchos padres fieles sufren porque un hijo se alejó o se desvió, cogió el camino incorrecto, tomó decisiones no correctas, ¿verdad? Y otros sufren porque ya no reciben, ¿verdad? Ese llamado, esas llamadas de los hijos, eh, de cómo estás, cómo te encuentras. Un padre lo que necesita es escucharlo, nada más. Mire, no tiene que ser ni que todos los días, aunque sea una vez en la semana, pero por lo menos saber que ese hijo se preocupa, ¿verdad? Que lo llama y está pendiente. Otros sufren porque ya no reciben, ¿verdad? Esas visitas, porque a veces ellos mismos están tan atrapados en esas decisiones que ellos tomaron que todos los que están a su alrededor sufren entonces, ¿verdad? De esa falta de búsqueda, de apoyo, de economía, de familia, ¿verdad? Y se va perdiendo muchas cosas. Pero David nunca dejó de amar. David siempre amó, ¿verdad? A sus hijos. Y ese es el mensaje para los padres de hoy, ¿verdad? No abandones emocionalmente a tus hijos, aunque estén heridos. Aunque usted esté herido, papá, no los abandone, porque pues son los hijos y si usted no los cuida, si usted no cuida lo que Dios puso en sus manos, recuerde que no son suyos, son de Dios. Vemos entonces el padre del hijo pródigo, el amor que expresa, ¿verdad? Una de las imágenes más hermosas de la Biblia, ¿verdad? Es la del padre que está esperando a ese hijo. Él pidió todo con rebeldía, también me voy, ya estoy cansado de este campo y de hacerle estos trabajos, y ya no quiero vivir más aquí, yo quiero vivir mi vida, como dicen muchos jóvenes, ¿verdad? Y como tal vez la dijimos también nosotros, pero lo lindo de esto es que el padre no persiguió a su hijo para controlarlo donde él se fue, la decisión que él quiso tomar. Él no hizo eso, ¿verdad? Al contrario, él lo dejó, que él pues viviera su propia experiencia, que cuando él lo decidiera, él regresaría y él lo estaría esperando. Y entonces pues no nos dice que él dejó de amarlo, no dice que
que lo echó fuera de su vida. No, él no dice nada ahí de eso, ¿verdad? Él no cerró las puertas cuando él regresó, sino simplemente permaneció que disponible, ¿verdad? Muchos padres necesitan escuchar esto. A veces no puedes cambiar la decisión de tu hijo, pero sí puedes mantener vivo el amor que sientes por él y que él lo sienta, que él lo sepa, no importa la circunstancia. Hay hijos que regresan años después porque recuerdan ese amor de esos padres y esos corazones abiertos para ellos. Pues mire, dele tiempo, no controle, déjelo. Si lo llaman bien y si no también. Cuando lo llamen, pues usted lo recibe bien y ya, no esté como una cantaleta. Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo eh, podemos entender que los hijos, Dios nos los dio para que los cuidáramos, porque cada uno le va a pedir cuentas a Dios por ese cuidado. Ellos le darán cuentas a Dios por lo que ellos hicieron, como nosotros le vamos a dar cuenta por nuestra vida también. Ellos le darán cuenta también por sus hijos y así sucesivamente hasta que el Señor venga. Y entonces, ¿qué significa, verdad, para ti hoy que Dios te haya dado, verdad, ese cuidado, eso, que tú puedas vigilar, porque Él te los entregó, ¿verdad? No se trata solamente de cuidar significa también escuchar, corregir a tiempo, ¿verdad? Cuidarlo, darle ejemplo, mostrar interés genuino en las cosas de ellos, orar por ellos. Es demasiado, para muchos pueden decir, es demasiado tarde. Yo te digo, no te rindas, porque todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. No te rindas, porque todavía hay promesa para tu casa, para reconstruir tu casa, tus hijos, tu familia. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios ha sido tan amoroso con nosotros que nos ha dado hasta esa bendición de poder cuidar y poner en nuestras manos el tesoro más grande que Él tiene, que es la vida del hombre, que es el hombre. La vida la cuida Él, pero es ese cuidado para protegerlo. Pero vamos a ver, ¿verdad? Entonces, como esta parábola, ay, se me quiere salir esto del sitio y por eso estoy tratando. Ok, como esta parábola de los talentos, ¿verdad? Nos recuerda que Dios espera fidelidad con lo que depositó en nuestras manos. En las manos tuyas, Él te depositó algo. Y Él está esperando esa fidelidad de tu parte. Para muchos padres, el tesoro más grande no fue una casa o una cuenta bancaria o una carrera profesional, ¿verdad? Fueron ¿qué? Sus hijos. Sean como sean, fueron sus hijos. Por eso es importante, ¿verdad?, que unos están cerca, otros están lejos. Pero lo importante de todo esto, ¿verdad?, es que algunos escuchan el consejo y otros parecen ignorarlos. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Protege lo que Dios te entregó. No con miedo, no con control excesivo, sino con amor, sabiduría, ejemplo y perseverancia. Saben que todavía hay tiempo para sembrar una palabra, un decirle, te queda bonita esa camisa, te queda bonito ese zapato, te queda bonito ese peinado, te queda bonito ese traje, me gusta lo que estás haciendo. Poco a poco el paso, cosas sencillas, pero el llamado sigue siendo el mismo. Protege lo que Dios te entregó. No con miedo, no con control excesivo. Así que todavía hay tiempo para sembrar esa palabra. Mientras todavía hay tiempo, también todavía hay esperanza. Y con esto pues lo voy a ir dejando, ¿verdad? Tal vez no puedes cambiar el ayer de tus hijos, pero todavía puedes influir en el mañana de ellos con el amor que decidas comenzar a sembrar hoy. Y ahora te voy a hablar de Dios Padre y con esto sí voy a cerrar. Así como nosotros, ¿verdad? No nos rendimos con nuestros hijos. Nuestros hijos pueden
ser lo que sean, pero son nuestros hijos. Y no nos rendimos, ¿verdad? Y vivimos con esa esperanza. Yo vivo con esperanza, ¿verdad? Y Dios sigue extendiendo su amor y dando nuevas oportunidades a una humanidad y generación que muchas veces lo ignora, ¿verdad? Porque su deseo no es perderlos, sino guiarlos a qué, a que lleguen a esa vida eterna que él nos ha enseñado, que Él nos ha prometido, que Él tiene desde el principio, está ahí para cada uno de nosotros. Y aunque muchos rechazan su amor, ¿verdad? Dios sigue llenándonos de esperanza, nos sigue llamando, sigue esperando y dándonos grandes oportunidades, porque el corazón de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Nunca deja de buscar a sus hijos hasta llevarlos a qué, a la vida que preparó para ellos. ¿Y cuál es esa vida? La vida eterna. Si Él quiere lo mejor para nosotros. Si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, imagínate ser nuestro Padre Celestial, que nos formó, que nos creó. ¿Cuánto más quiere lo mejor para nosotros? Y Él nos está preparando ese lugar. Entonces, si Dios no se ha rendido contigo, tampoco te rindas con los que Él puso bajo tu cuidado. Así que no hay otra oportunidad, ¿verdad?, más linda que la que tenemos del amor de nuestro Padre para con nosotros. Y que nosotros podamos también dar esa vida, ¿verdad? Ese deseo, ese corazón humilde para poder seguir adelante. Y entonces vamos a orar. No sé si hay peticiones, pero pues porque no las puedo ver, pero sí, con esto concluyo este pasaje de la comparación de el clamor número 30, ¿verdad? Donde todavía hay tiempo. Así que date esa oportunidad con tus hijos, que todavía hay tiempo. Y quizás si no puedes con tus hijos, tantos nietecitos, ¿verdad? Pero nunca es tarde. Siempre en algún momento ellos también cogerán algo de eso bueno que tú les quieres presentar. Y quién mejor que nosotros que hemos vivido unas situaciones para que ellos pues decirle, yo lo viví, me costó, no lo vivas tú. Para eso te estoy guiando, te quiero ayudar a que tú no vivas lo que yo viví, para que puedas tener una vida mejor que la mía. Y eso es lo que anhelamos todos los padres, ¿verdad? Que nuestros hijos pues logren y alcancen unas cosas o una estabilidad o una tranquilidad mejor que la nuestra. Así que vamos a orar. Yo voy a orar por la familia, por este clamor número 30, por cada uno de los que están ahí pendientes, y que el Señor recoja toda situación de enfermedad, que nuestro Padre, que es nuestro mejor Padre, recoja toda enfermedad, toda dolencia, toda crisis matrimonial, todo desempleo, toda situación económica, los enfrentamientos de hijos contra padres, de padres contra hijos, las divisiones en esos hogares. Pero Señor, en esta hora, clamo a ti, Padre, creyendo que no perdemos la esperanza, mi Señor. Y te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque no nos dejaste desamparados, porque nos has amado por siempre, porque cuando nos equivocamos, Señor, ayúdanos a no dejar de amar cuando nuestros hijos se desvían. Ayúdanos, Señor. No tenemos la manera de agradecerte que tú nos ayudas para nosotros dar de ese amor que en ocasiones tal vez nos faltó a nosotros o que no supimos cómo manejarlo, pero hoy anhelamos en nuestros corazones ser padres y abuelos diferentes. Ayudarnos a corregir con amor y a a vivir en esa esperanza, tanto para nosotros como para ellos. Ayúdanos y enséñanos a orar con fervor, Señor, a no perder la esperanza en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos, Padre eterno. Que nuestro amor por ellos nos permitan abrir nuestros corazones para que todo resentimiento, todo dolor, toda amargura, toda herida
que haya en nuestros corazones sean llenos y cambiados por ese amor que solamente tú puedes dar. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que recibas, Padre, toda esto, que nos cuides y los cuides a ellos. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias porque se abren las puertas, gracias porque tú eres el Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, que puedes, que nos enseñas a caminar en este caminar tan difícil en estos tiempos, que estemos siempre atentos a tu clamor, a tu cuidado, y que sobre todas las cosas, Señor, que permanezcamos firmes, Padre, en todo lo que tú has, con todo lo que tú has puesto en nuestras manos, y que aprendamos que tú nos los prestaste para que los cuidemos, para que un día, Señor, los vamos a entregar a ti y tú nos vas a pedir cuenta. Gracias, mi Señor, por cada uno de esos hijos, por toda la familia. Abrázalos en esta noche, que tu bendición sea sobre ellos, Padre. Cobíjalos, Señor, pero sobre todas las cosas cambia esos corazones de amargura, de dolor, de tristeza, de resentimiento, por corazones nuevos, Padre, por corazones llenos de amor, de bondad para con sus hijos, mi Señor. Gracias por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues me resta decirle que descansen y que puedan disfrutar y que mañana haya un nuevo comienzo para sus vidas. Nunca es tarde, todavía estás a tiempo. Nos vemos, cuídense, Dios los bendiga.